Buenas noches compañeros honestos y tutores. En representación de los videos explicativos de la fase 5 del curso Algoritmos en Modelos Criptográficos, traemos hoy el video explicativo del cifrado asimétrico, donde vamos a ver las principales características de este tipo de cifrado. En donde pues podemos ver en primera parte qué es el cifrado asimétrico. Cifrado simétrico sabemos que es un método de cifrado que utiliza un par de claves distintas pero matemáticamente relacionadas, o sea, una clave pública y una clave privada, las cuales se usan para cifrar y descifrar la información. Tal como podemos ver en esta imagen, tenemos una clave pública que es la persona que va a enviar la información, la cifra con esta clave pública, la envía, y la persona que recibe va a tener una clave totalmente privada que solo él la conoce, y con esta clave él va a descifrar la información y va a poder acceder al contenido de nuestra información como tal. Entonces, explicando esto, pues sabemos que en el cifrado simétrico cada usuario tiene un par de claves, una pública que se comparte abiertamente y una privada que se mantiene en secreto. La pública se utiliza para cifrar datos antes de enviarlo al destinatario, mientras que la privada correspondiente se utiliza para descifrar esos datos una vez que han sido recibidos. Pues como lo explicamos anteriormente, en eso consiste pues más que todo el cifrado simétrico. Tenemos cuáles son los usos de cifrados asimétricos, los cuales pues los más frecuentes o los más usados son en comunicaciones seguras, las cuales permiten la transmisión segura de datos a través de redes públicas como Internet, a través de los protocolos SSL o TLS, los cuales utilizan cifrado asimétrico para proteger las comunicaciones entre navegadores y servidores. Está la autenticación, que se utiliza para autenticar las identidades de las partes involucradas en una comunicación o transacción, por ejemplo en un sistema de inicio seguro. Tenemos las firmas digitales, algo que es muy usado últimamente, los cuales pues utilizan cifrados simétricos para verificar la autenticidad del remitente y garantiza la integridad del mensaje, evitando pues alteración o negación de la fuente. Y tenemos lo último como cifrado de mensajes y archivos, los cuales permiten cifrar datos sensibles antes de enviarlos. El emisor utiliza la clave pública del receptor para cifrar los datos, asegurando que solo el receptor con la clave privada correspondiente pueda descifrar y acceder a la información, que es prácticamente en lo que consiste originalmente el cifrado simétrico. Tenemos algoritmos de los cifrados asimétricos más usados. Está el RSA, el cual es uno de los algoritmos más antiguos, pero que es ampliamente utilizado y se basa en la dificultad de factorizar grandes números primos para asegurar la seguridad del cifrado. Tenemos el DSA, que es un algoritmo diseñado para la generación y verificación de firmas digitales. Es comúnmente utilizado en aplicaciones que requieren autenticación y verificación de integridad de datos. Otro que tenemos es el GAMAL, que este es un algoritmo de cifrado que se utiliza principalmente en el intercambio de claves y el cifrado de datos. Se basa en la dificultad del problema del logaritmo discreto y es utilizado para la criptografía de clave pública. Tenemos otro uso, el cual son las curvas elípticas, que utiliza propiedades matemáticas de las curvas elípticas en campos finitos para proporcionar seguridad criptográfica. Ofrece el mismo nivel de seguridad que otros algoritmos con claves cortas. Los tipos de ataques que han sufrido los algoritmos asimétricos: tenemos por ejemplo ataque del hombre medio, el cual pues no es muy frecuente, pero se trata de interceptar y modificar las comunicaciones entre dos partes comprometiendo claves o manipular datos. Tenemos ataques de algoritmo discreto, que se enfocan en encontrar la clave privada a partir de la clave pública, aprovechando la dificultad en calcular el algoritmo discreto en ciertos grupos matemáticos. Tenemos ataques de factorización, que este tipo de ataques se centra en la debilidad de los algoritmos asimétricos basados en la factorización de números enteros. Consiste en factorizar el producto de dos números primos más grandes para encontrar la clave privada a partir de la pública. Y tenemos ataque de tiempo lateral. Estos ataques se basan en la medición de variables físicas como el tiempo de respuesta, el consumo de energía o el ruido electromagnético del dispositivo durante el proceso de cifrado para interferir información sobre las claves o datos cifrados.
Tenemos las ventajas y desventajas del cifrado simétrico. Entre sus ventajas tenemos seguridad en la transmisión de datos, la cual proporciona un alto nivel de seguridad al permitir la comunicación segura a través de redes públicas como Internet, ya que la clave pública puede ser compartida sin comprometer la clave privada. La autenticación facilita la autenticación y verificación de identidades en comunicaciones y transacciones en línea. Facilidad en el intercambio de claves simétricas. Permite el cambio seguro de claves simétricas para el cifrado de grandes volúmenes de datos. Entre sus desventajas tenemos procesamiento más lento. El cifrado simétrico tiende a ser mucho más lento, requiere más recursos computacionales, lo que afecta el rendimiento en aplicaciones. Tenemos tamaños de claves. Las claves simétricas tienden a ser más largas que las claves simétricas para alcanzar un nivel adecuado de seguridad, lo que resulta en operaciones más lentas y consumo de redes, así como la complejidad en la implementación, la gestión de pares claves y la infraestructura de clave pública pueden ser más complejas, requieren cuidadosa planificación y gestión para garantizar la seguridad y eficiencia. Esas son algunas desventajas y ventajas que tiene este tipo de cifrado. Estas son algunas referencias que utilizamos para basarnos. Ya pues últimamente no queda más. Muchas gracias y cordial saludo.